La emisión es inflacionaria, lo que es inflacionario es el desequilibrio. Bueno, optimista Hernán Lacunza en relación a los efectos colaterales de la decisión de emitir a una Argentina entre una venta récord de dólares a particulares, mala nota de la OCDE y esta emisión futura. ¿Cómo impacta todo esto y cómo van a impactar las medidas que se imagina tomará Alberto Fernández? Estamos con Juan Luis Burr. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. Gracias. Economista y director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL. Lo escuchábamos a ministro Lacunza, se están empezando a delinear algunas de las políticas que eventualmente, porque no está nada claro, tomaría Alberto Fernández: precios congelados, nuevas líneas de financiamiento para empresas, aumentos de sueldos y jubilaciones, aumentos de planes sociales. ¿Cómo se financia una política una política económica como la que se dice tomaría Alberto Fernández? ¿Es emisión, como señala Lacunza? Sí, los anuncios son anuncios que parecen indicar que tenemos un escenario bien complejo donde ya va a haber emisión. Emisión porque hay déficit fiscal. Típicamente la última parte del año uno tiene emisión porque hay déficit, diferencia entre ingresos y gastos. Sí. Es una emisión importante. A ello se suma que debería haber emisión si se paga toda la deuda que se ha reperfilado. Reperfilado es decir, lo que se dejó de pagar en su momento y empiezan a vencer, digamos, esa deuda. Por ejemplo, el 12 de diciembre ya hay un vencimiento de más de 50.000 millones de pesos y a partir de allí siguen vencimientos que si uno suma todo lo que vence el año que viene en deuda en pesos de corto plazo, es el año que viene, es el 80% de la base monetaria. Es decir, es como si uno duplicara la cantidad de dinero de alto poder, porque es el dinero es efectivo, cash que va o a cuentas corrientes, etcétera, que duplicarlo en condiciones normales ya es complicado, supone que la gente quiere muchos pesos. Sí. Duplicarlo en condiciones donde la gente no quiere pesos y quiere sacarse encima de los pesos es mucho más complicado. A eso se suma que se han anunciado, no son anuncios, son trascendidos, de que habría aumentos generalizados. Sí, son trascendidos. De salarios, de jubilaciones, de planes sociales, etcétera. Eso es un agregado, en principio, de una cantidad muy importante de dinero, solamente para hacer cualquier cuenta. Uno tiene que saber que hay 4 millones de empleados públicos, están todos los empleados formales, etcétera, están todos los jubilados. Si uno agrega 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos en ese volumen, mensuales, por un mes o por 2 meses, está aumentando muy fuertemente la cantidad de dinero. Ahora, Juan, quiero entender algo, ¿no? Como una ciudadana de a pie. Toda esa plata que en teoría se va a poner en el bolsillo de la gente, por lo menos en las versiones que hay de lo que haría Alberto Fernández. Cuando decís que hay emisión, ¿quién está emitiendo? Bueno, el que emite es el Banco Central, porque digamos, a ver, vamos a ponerlo así, cuando tiene que devolver los pesos, bueno, el Tesoro entrega los pesos a los que tenían las letras, pero en realidad el Tesoro lo hace porque le pide al Banco Central que le haga un adelanto, algo, por un lado. Si, digamos, lo que se hace es emitir para pagar el déficit fiscal, también es el Banco Central que emite. Esto es prender la maquinita y que salgan billetes nuevos. Bueno, es maquinita... Digo, no son reservas que se pasan a pesos. Sí, a ver, no. Es que yo digo que en tu cuenta te agregaron tantos pesos. No es que yo emito físicamente los billetes, es que aparecen esos pesos. ¿Y esos pesos antes dónde están? Esos pesos no existen, eso los creo de la nada. Exacto. Es un caso particularmente de una teoría de tipo, en fin, teológica. Esto ya es teología, es simplemente creo de la nada, creo riqueza. Sí, no es que me entraron porque cambié dólares o generé una productividad tal que... Lo que pasa es que una vez que creo todo ese dinero, y además hay más razones todavía, se habla de... aumentar el crédito, haciendo que los bancos puedan computar el crédito que dan como un encaje. Eso es pura emisión. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Eso quiere decir que yo como banco tengo que tener resguardados, digamos, una cantidad de pesos de los depósitos. Bueno, en lugar de resguardarlos, lo que hago los puedo prestar. Claro, los pongo en la calle. Los pongo en la calle. Bueno, eso es pura emisión. Eso es pura emisión. Emisión bancaria, ya no es emisión primaria, sino del bancario. Ahora, cuando uno suma todo esto, la pregunta es, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno,
algún impacto tiene. Claro. Algún impacto tiene. El primer impacto, obviamente, cuando la gente tiene los pesos, las empresas, etcétera, bueno, algo hacen con eso. Puede haber un periodo transitorio, corto, donde compren cosas. Sí. Eso reactiva de alguna forma. La pregunta es si eso dura 4 semanas o 4 meses. Lo que está claro que no dura 4 años. Claro. ¿Por qué digo 4 meses? Bueno, porque por ahí dura inclusive menos que eso, Sí. porque la cantidad de pesos que la gente quiere tiene una estacionalidad en el año que es muy positiva, en el sentido que se piden muchos pesos hasta el 15 de enero, y después del 15 de enero en adelante viene una contracción de la demanda de pesos. O sea, en ese momento que se contrae la demanda, que cae la demanda, ya la gente no quiere más los pesos. Y empiezan a circular. Bueno, entonces empiezan a sacárselos de encima Claro. de alguna forma. Una forma es comprar dólares. Sí. No podés comprar dólares en el mercado oficial. Claro. Bueno, lo que te puede pasar es que lo compre en el mercado paralelo. Y empieza a subir Entonces, el dólar. aumenta la brecha, Sí, la brecha claro. cambiaria. Cuando aumenta la brecha, bueno, tenés efectos sobre ese lado, tenés sobre bienes, tenés algún impacto inflacionario que empieza a ocurrir. Yo no sé cuándo ocurre eso, Claro. no te lo puedo decir. Pero Juan, el Sí. hecho de que la gente se quiera desprender esos dólares, entonces dice, voy a consumir. De los pesos. De los pesos, perdón. De los pesos. De Los esos- dólares no creo. De esos pesos. Se dice, Sí. voy a consumir. Eso te puede dar... Eso reactiva el mercado. Durante un rato te puede Durante un reactivar. rato. La pregunta es ¿cuánto tiempo? Porque una cosa es... A ver, déjame dar un ejemplo. A ver, Se dice que las drogas lo que tienen es un efecto de muy corto plazo. Sí. La pregunta no es lo que pasa cuando toman la droga, sino lo que pasa el día después, Después. o el momento después. Y esto es lo que tenés que preguntarte acá. para que esto sea sustentable, para Sí. que esta inyección de plata en el bolsillo de Sí. la gente que consume y reactiva durante un tiempo muy Sí. limitado el mercado, ¿Qué tiene sea que sustentable y genuino, ¿qué debería hacer al mismo tiempo el gobierno en su plan Mira, económico? lo que tiene uno que pensar es que estas cosas pueden funcionar en la medida que vos tengas un plan que da credibilidad, que aumenta la confianza en qué? En el peso. Es decir, lo que tiene que aumentar es la confianza en el peso. ¿Cómo No- se hace eso? Bueno, eso se hace de muchas formas. Primero, hay que hacerlo sobre los depositantes, es decir, que los depositantes no se saquen los depósitos de encima. Vos sabés que los depósitos están cayendo Los en los depósitos en últimos peso. tiempos. Los depósitos en pesos y en dólares están cayendo. Entonces vos tenés que frenar eso y lograr que los depósitos vuelvan al sistema. Si los depósitos vuelven, es decir, que la gente puede confiar en el peso. Claro. Ahora, si vos no querés tener tasas de interés altas, ahí tenés un problemita. Porque si vos le vas a pagar a la gente, Claro. por decirte algo, 25% de interés y la gente piensa que la inflación es 40, 50 o sí, 60 claro. o lo que fuere, ahí tenés un problema. Sí, sí. Si vos tenés que lograr que la gente no espere que el dólar va a saltar, que en lugar de 60 puede ser 70, 80 o 90, porque si la gente piensa eso, anticipa y compra dólares. Claro. ¿Ok? Y finalmente, cuando la gente va masivamente a comprar bienes, lo que podés tener es que al principio, ok, se eliminan los stocks, pero el día después, o sea, la semana siguiente que se acabaron los stocks, la pregunta es, ¿las empresas se ponen a producir febrilmente para producir o piensan que eso es un episodio muy corto y Claro. no producen? Entonces los precios empiezan a subir. Porque hay escasez. Bueno, si vos no tenés, si la gente quiere comprar cosas importadas, Claro. suponte, es Sí, decir, sí. porque el mundo está hecho de cosas que vos comprás, que se producen acá y que tienen componentes también importados. Claro, los insumos, sí. Entonces, no es tan fácil. Vos podés querer comprar cosas que son de afuera o que tienen insumos importados. Claro. Entonces te aumentan las importaciones. O sea, poner plata en el bolsillo tiene sentido en la medida que vos tengas confianza de parte de la gente y que tengas un programa económico detrás. Entonces lo que está faltando es lo principal, es el programa que te va a dar la confianza para que le puedas agregar cuestiones de corto plazo. Estas cuestiones de corto plazo Claro. son, te doy algo de, digamos, de elementos para que en el corto plazo la cosa empiece a mejorar, hasta que aparezcan las verdaderas consecuencias de un programa de largo plazo. Cuando efectivamente se dé a conocer el programa económico de gobierno a partir del 10 de diciembre, ¿qué datos claves tenemos que escuchar o deberíamos escuchar para pensar que estamos en un programa sostenible y creíble, de acuerdo con tu perspectiva? Mira, cualquier economista te diría que vos tenés que tener un programa que te diga lo que vas a hacer en materia, digamos, de cuestiones fiscales y monetarias. Es lo básico. Argentina tiene 70 años de déficit, o sea, tiene desequilibrios.
si vos seguís con desequilibrios vas a tener problemas. Ahora, digamos, lo que me preocupa es que lo que se anuncie sean, digamos, la eventual aprobación de leyes que te dan plenos poderes para hacer cualquier cosa. Ajá. Es decir, una ley de emergencia, para dar un ejemplo, Sí. en la medida que es una ley de emergencia que va por encima de otras leyes, es algo que te permite hacer casi cualquier movida. Y eso, en lugar de darte paz, te puede dar bastante intranquilidad. Pero, por ejemplo, Juan, Sí. la OCDE empeoró el pronóstico para Argentina para el año que viene. Dice que para este año va a haber una caída del 3% en el PBI Producto Bruto, sí. en 2019 y que va a pesar mucho en 2020, de manera que puede ser que la caída del PBI en 2020 sea mayor a la pronosticada, que es de 2,1%. Sí. Es decir, caída. No Bueno, estancamiento a ver, ni crecimiento, caída del PBI. Primero, este año, si la economía cae, como todos esperamos, Sí. alrededor de 3%, un poco menos, poco más, Sí. hay un arrastre de 2 puntos para el año que viene. Claro. Con lo cual, para volver a crecer el año que viene, vos tenés que superar esos 2 puntos de caída y hacer que eso levante. Y bueno, eso es difícil hacerlo inmediatamente, a menos que vos cambies las expectativas. El gobierno que viene tiene las posibilidades de cambiarlas por una razón. Como se asigna mucha dificultad a la forma que encare el programa económico, si el gobierno logra cambiar las expectativas, podría haber un resultado ¿Qué quiere positivo. decir cambiar las Cambiar las expectativas? expectativas es no pensar que vas a tener, vas a seguir con déficit, que vas a tener, vas a resolver los problemas emitiendo, como estábamos comentando recién, que vos vas a ir a avanzar en cosas que te hagan ya no rebotar solamente el año próximo y después volver a caer, sino pensar en un programa económico de mediano y largo plazo. Eso requiere cosas muy básicas. Uno, como te dije antes, lo fiscal, Sí. es decir, que vos vayas a una situación de equilibrio de las cuentas públicas. Decidir Segundo, que vas a tener, no vas a tener déficit fiscal. que no vas a Ajustar. tener déficit y que no lo vas a lograr exclusivamente poniendo impuestos. Claro. Si vos crees que subiendo los impuestos mejorás las cosas, y es probable que tengas un problema en el mediano plazo. Hay que contener el gasto público. Tenés que Sí. contener el gasto, no Sí. hay duda. Entonces, programa fiscal, tenés que tener un programa monetario, es decir, algo que haga pensar que la gente puede quedarse en pesos y no ir corriendo, cuando le sobran unos pesos, ir a comprar dólares. Sí, sí. Eso requiere, en primer lugar, no hablar tanto de poner tantos cepos, sino que, si bien el cepo puede continuar en el corto Sí. plazo, que la gente se quede en los pesos, no porque le impiden ir al dólar, sino porque le conviene. porque no le conviene, digamos, porque podés tener un peso. Eso requiere lo fiscal, requiere lo monetario, requiere también que vos empieces a anunciar que algún día tenés que hacer reformas. El tema de reformas, toda la gente piensa que, bueno, no es momento para reformas. Sí. No es momento. ¿Sabés qué pasa? Vos algún día tenés que empezar a hacer aquellas cosas que tenés pendientes en la vida. Y las cosas que tiene pendientes en la vida argentina es hacer que esta economía sea más productiva, aumentar la productividad. Eso no se logra con palabras, como yo estoy hablando, no es con palabras que lo vamos a lograr. Lo vas a lograr con reformas laborales, de pensiones, reformas del gasto público, reformas de la estructura de las empresas. Complicado, no parece muchas apuntar reformas. por ese lado, por lo menos lo que se ha conocido. En ese caso estaremos en un ciclo de altos y bajos, como siempre. Muchísimas gracias, Gracias Juan Luis Bull, por estas precisiones que nos dejan pensando. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.